Residencia Cobalto, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. 18:20 horas. Cielo plomizo, olor a lluvia en el aire. Valeria Montiel, 38 años, magnate inmobiliaria y rostro habitual de las portadas de negocios, baja del SUV blindado antes de que el chofer alcance a abrirle la puerta. Su avión privado aterrizó una hora antes y ella, impulsada por una inquietud que ni sabe nombrar, decidió regresar sin avisar. Cruza el vestíbulo de mármol gris, ignora el espejo donde siempre se verifica el impecable traje sastre, y se detiene al escuchar algo que no había escuchado en 12 meses dentro de su propia casa. Risa infantil, la risa de su hija. Valeria se acerca en puntas al ventanal que da al jardín. Detrás del seto de bugambilias, ve una escena imposible. Alma, su niña de 9 años, esa misma que desde la muerte de su padre no ha pronunciado una sola palabra, sostiene una cuerda de colores entre las manos, trenzándola con absoluta concentración junto a un joven moreno, de manos grandes y movimientos lentos, el nuevo jardinero que la agencia le envió hace apenas 2 semanas. Él, Mateo Rivera, 26, le muestra cómo anudar sin apretar, cómo soltar sin romper. En el medio de un círculo hecho de piedras blancas hay frascos de vidrio con flores, semillas y listones. Hay campanas de viento que suenan con la brisa, una pequeña huerta elevada, y sobre el pasto, un libro abierto lleno de dibujos de aves. Respira, dice él muy quedo, no para que hables, sino para que sientas que estás aquí. Y entonces ocurre. Alma levanta los ojos miel hacia el muchacho y deja escapar un susurro mínimo, apenas aire, pero inconfundible. Papá, el mundo se detiene. Valeria siente que el piso vibra bajo sus tacones. Un año entero de silencios como muros, de médicos, de terapias costosas, de especialistas con apellidos extranjeros, para que su hija suelte su primera palabra frente al jardinero. El rostro de Alma no es el mismo rostro apagado de los últimos meses. Tiene luz, tiene vida, tiene espera. Valeria retrocede sin hacer ruido. Se apoya en la pared helada del pasillo y cierra los ojos. Tarda un minuto en recomponerse. El corazón quiere correr. La mente, entender. ¿Quién es Mateo Rivera y qué está haciendo exactamente con su hija? Residencia Cobalto había sido el sueño de Valeria y de Héctor, su esposo, una casa moderna de cristal y concreto pulido sobre un terreno que había pertenecido a un escultor, un patio central, espejos de agua, un estudio con biblioteca de piso a techo y un jardín diseñado por un paisajista japonés que cobró lo que habría costado un departamento en Polanco. Desde la tragedia, la casa entera se volvió mausoleo. Héctor murió un 19 de agosto, en una autopista hacia Cuernavaca, bajo una lluvia terca que también cayó en el corazón de Alma. La niña vio por videollamada el destello de las sirenas a través del teléfono de su padre, y desde ese día, el lenguaje se le congeló por dentro. Valeria, la mujer que sabía negociar con gobernadores y bancos, se vació de palabras cuando más las necesitaba. Se convirtió en una ejecutiva que dormía en la oficina y comía sobre contratos, una sombra que hablaba de protocolos, médicos, especialistas, sin hablar nunca de dolor. A Alma le instalaron un cuarto de terapia sensorial, le compraron juguetes para estimular la comunicación, le contrataron la mejor psicóloga infantil, que no duró más de 3 sesiones. La niña no toleraba que nadie la tocara, ni siquiera para acomodarle un mechón del cabello. Con el tiempo, el personal fue cambiando, niñeras que se iban, terapeutas que renunciaban. Cuando la agencia propuso a un jardinero con experiencia en horticultura terapéutica, Valeria ni siquiera escuchó la segunda parte. Solo necesitaba que alguien mantuviera vivo el jardín japonés. Mateo llegó una mañana de lunes. No traía el uniforme bordado de las empresas de jardinería, sino una camisa de manta limpia, pantalón de mezclilla y botas gastadas. Ojos café de esos que miran despacio, como si cada cosa tuviera una historia que mereciera contarse. En su carpintería de bolsillo, además de tijeras y navajas, cargaba sobres con semillas etiquetadas a mano: albahaca morada, cempasúchil, caléndula, romero. Saludó a Valeria con una cortesía antigua,
Se inclinó apenas y no hizo preguntas. Se fue directo a la tierra. El tercer día, Alma apareció en el lindero del jardín con su peluche de colibrí apretado contra el pecho. Se detuvo a 3 metros, lista para huir. Mateo no la miró de frente. Tampoco dijo hola. Hizo algo distinto. Colocó sobre el césped una hilera de frascos con agua y dejó que el viento moviera las campanas. Después, con una tiza, dibujó un círculo y se sentó afuera de él. Hay círculos donde duele y círculos donde sana, murmuró como para sí. Este es de los segundos. Al cuarto día, Alma se acercó tanto como para ver que cada frasco tenía una palabra escrita. Calma, recuerdo, raíz, abrazo. Mateo ató un listón azul a la rama más baja del naranjo y susurró: si hay algo que no puedes decir, amárralo aquí. Al quinto día, Alma dejó el peluche en el borde del círculo. Al sexto, Valeria llegó antes de tiempo y vio a su hija susurrar: papá. Esa noche, después de acostar a Alma, Valeria encontró a Mateo en la terraza, limpiando tierra de las uñas con una pequeña lima. La ciudad destellaba más allá, monstruo de luces. La lluvia había empezado por fin. Quiero saber qué está haciendo con mi hija, rompió Valeria, sin preámbulos ni cortesía. ¿Quién le enseñó a...? La palabra sanar se le atoró como una espina. ¿A trabajar así? Mateo limpió la lima, la guardó y por primera vez la miró de frente. Nadie puede sanar a nadie, señora. Yo solo le propongo juegos donde no hay prisa ni preguntas. Con algunos niños funciona. Alma es especial. Lo sé, disparó Valeria con una dureza que escondía miedo. Sé mejor que nadie lo especial que es mi hija. También sé reconocer cuando alguien consigue lo que nadie más. Usted lo consiguió hoy. Diga la verdad. ¿De dónde salió? ¿Qué quiere? ¿Por qué ella? ¿Por qué con usted? Mateo dudó una fracción de segundo. Podía decir: tomé un curso de horticultura terapéutica en la UNAM. Podía hablar de manuales y técnicas. Eligió lo otro. Aprendí en un hospital de provincia, cuidando a alguien a quien amé. Tenía miedo de todo. La tierra la hizo quedarse. Se detuvo. Yo vi a una niña en la ventana de esta casa, hace muchos meses, mirando sin mirar. Pensé que quizá el jardín también podría quedársele adentro. Valeria respiró como si acabara de subir 20 pisos. Algo en ella, algo blindado, se dio una grieta. No la toque sin avisarle, dijo al fin. No le pida que hable, no la empuje a recordar. Lo demás, haga lo que tenga que hacer. Cuando Valeria se retiró, Mateo se quedó solo con la lluvia y el jardín. Intentó no escuchar cómo las campanas entonaban ritmos parecidos al de un corazón que tras mucho tiempo vuelve a latir. Los días siguientes trajeron costumbres nuevas a Casa Cobalto. Alma, con su silencio de cristal, se sentaba al borde de la huerta y observaba cómo Mateo sembraba 10 semillas como si fueran anillos de promesa. Él explicaba en voz baja para nadie y para todos que la caléndula cura la piel y los ojos, que el romero trae la memoria de regreso, pero solo cuando llega la calma, que el cempasúchil guarda secretos de los muertos, pero también de los vivos. Valeria empezó a volver a casa mucho antes. Ya no se quedaba atrapada en juntas infinitas, se quedaba a distancia, detrás de las 900 puertas, aprendiendo, contra su voluntad, a mirar distinto. La primera vez que vio a Alma colocar un frasco con la palabra miedo dentro del círculo y luego, con un ademán serio, empujarlo hacia el centro, Valeria tuvo que apretar los puños para no llorar. En la segunda semana, un pequeño accidente cambió la dinámica. Alma, al alzar un frasco, se cortó el dedo. No fue grave, un hilo rojo en la yema. Mateo, por puro reflejo, tomó la mano de la niña para limpiarla con su pañuelo. Como Alma se tensó, la mano quedó suspendida, dura. El joven no la apretó ni la soltó. Puso el pañuelo en el pasto. Tú dime, susurró. Si quieres tú te limpias, si quieres yo te ayudo. Si no quieres nos quedamos así hasta que el dedo deje de sangrar. Pasaron 8 segundos eternos. Alma apoyó la yema sobre el pañuelo, muy despacio. La sangre marcó una pequeña luna en la tela. Mateo la dejó ahí. Nadie tocó a nadie. Pero sucedió lo importante. Alma eligió. Aquella noche, cuando Mateo salió por la caseta del personal,
Encontró pegado en su bicicleta un sobre sin remitente. Adentro, una hoja con 4 palabras escritas a mano, mayúsculas precisas, tinta negra. Gracias. Sin prisa. Por favor. Mateo dobló el papel con cuidado y se lo guardó junto a la cartera, como si fuera un talismán. A la tercera semana, Alma ya trenzaba cuerdas de colores con una concentración religiosa. Mateo le había enseñado a escribir con nudos. Cada color era un sonido, cada sonido una emoción. Azul para las ausencias, amarillo para los recuerdos, verde para los deseos que uno no se atreve a decir. Alma entregaba, cada tarde, una cuerda nueva. Las dejaban colgadas en la rama baja del naranjo. El árbol, con el tiempo, empezó a parecer un altar. Una noche, Valeria entró al antiguo estudio de Héctor. Olía a libros, a madera, a café de madrugada. Encendió la lámpara y abrió el cajón donde su marido guardaba el pasaporte. Encontró al fondo algo que había olvidado: un cuaderno de tapas negras lleno de canciones. Héctor escribía letras para Alma cuando ella era bebé. Canción del colibrí que no se cansa, La nana del romero, El camino de 3 piedras. Valeria pasó la yema por la tinta seca. Sintió que el corazón le hacía una grieta nueva, distinta a las otras. A la mañana siguiente pidió a Mateo que viniera al despacho. Le llevó el cuaderno. Mi esposo tuvo que volver a comenzar. Héctor escribía canciones para Alma. Quizás las campanas, los frascos, las cuerdas. Tal vez ella no supo seguir. Mateo hojeó en silencio. Sus ojos se humedecieron bajo la luz fría del despacho. Estas canciones no son para dormir, son para volver, dijo. ¿Puedo probar algo con Alma esta tarde? Valeria asintió sin confiar del todo en su voz. Se alejó percibiendo por primera vez que no era la jefa de nada, sino la madre de una niña a quien había dejado sola con su silencio demasiado tiempo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Aquella tarde, el jardín se convirtió en un pequeño escenario. Mateo ató 3 cuerdas de diferentes colores entre 2 troncos y colocó debajo 3 frascos con las palabras de las canciones de Héctor: colibrí, romero, 3 piedras. Alma llegó con su peluche apretado y se sentó a distancia. Mateo no la llamó. Empezó a tocar con los dedos las cuerdas como si fueran de guitarra. El viento hizo el resto, y las campanas respondieron con ecos suaves. El colibrí que no se cansa, murmuró, con un tono que casi no era voz. Vuela donde duelen los recuerdos y les hace cosquillas. Alma frunció el ceño, sorprendida. Reconocía algo. Los ojos viajan primero, la memoria, después. ¿Te acuerdas de las 3 piedras? Prosiguió Mateo, sin pronunciar su nombre. Una para lo que se fue, otra para lo que se quedó, otra para lo que aún no sabemos. Alma se levantó, caminó hasta los frascos, tomó el que decía 3 piedras y lo colocó dentro del círculo. Luego se agachó y por primera vez, con voz apenas rota, dijo: «Yo, no». Se llevó la mano a la garganta, como si el sonido le raspase. «No pude». Soltó el frasco y se abrazó a sí misma. Mateo no se acercó, solo se sentó sobre el pasto, a su altura, sin invadirla. «Hay cosas que no podemos hacer», dijo, «pero podemos contarlas a la tierra. Ella no juzga». Alma hundió los dedos en el borde de la huerta. La textura húmeda, terrosa, la abrió como un resorte. Lloró por primera vez en un año. No el llanto convulso de los días inmediatos a la tragedia, sino un llanto cansado que, al terminar, deja sitio. Desde la terraza, Valeria lloró también, pero sus lágrimas tenían otra temperatura. Eran de alivio. El lunes siguiente, cuando Mateo entró por la caseta, el guardia le informó que lo esperaba un hombre en el salón de visitas. Era un señor de cabello gris, traje claro, expresión grave. Se presentó como el licenciado Urrutia, abogado de la familia Montiel. Le pidió a Mateo su identificación, revisó su contrato y, sin levantar la voz, fue directo al punto. «Necesito saber de dónde viene usted realmente. Hay demasiadas coincidencias y hay una niña en medio». Mateo se quedó quieto. Ya había presentido que tarde o temprano alguien haría preguntas. Entregó su INE,
su comprobante de domicilio en Iztapalapa, su alta ante el SAT como carpintero independiente. El abogado miró todo y no quedó satisfecho. Señor Rivera, ¿por qué alguien con su experiencia en madera fina y diseño de huertos terapéuticos acepta un puesto de jardinero mal pagado? ¿Por qué justo en esta casa? Bajó la voz. ¿Quién lo recomendó? Mateo apretó la mandíbula. No iba a mentir. Nadie. Vi el anuncio. Y sí, estuve buscando esto. La casa, no por la señora Valeria, sino por Alma. La vi en una foto de revista, en una inauguración benéfica. No miraba a la cámara. Miraba la flor que llevaba en la mano como si fuera una cuerda lanzada desde un barco. Respiró hondo. Recordé a alguien. Y vine. ¿A quién recordó? Mateo tardó en contestar, piedras como que si no lastimaran al lanzarlas. A mi madre. El abogado tomó nota, salió sin más, y esa misma tarde informó a Valeria que había algo que no cuadraba. No eran antecedentes penales ni mentiras obvias. Era otra cosa, una intuición, una palabra vieja, destino. Valeria pidió entonces algo que nunca pedía, tiempo. Decidió observar, aprender primero, actuar después. En el día 31 desde su llegada, Mateo llevó al jardín una pequeña caja de madera con una cerradura de bronce. Tenía una letra M tallada a mano y una flor diminuta incrustada al centro. Hoy vamos a guardar algo que no queremos que se rompa, atinó a decir, con esa manera suya de hablar sin exigir. Cuando quieras, cuando te salga, pones adentro lo que todavía te duele, para que no se vaya ni te pese tanto. Yo lo haré también. Puso sobre la mesa un papel doblado. Lo mío es un secreto que me quema desde hace años. Alma se acercó, apoyó los dedos sobre la tapa y por primera vez levantó la mirada hacia él como se mira a un aliado. Asintió. Después escribió con letra temblorosa una palabra que nadie alcanzó a leer y la guardó en la cajita. Mateo hizo lo mismo. Cerraron juntos. Esa noche, cuando Mateo se fue, la caja quedó sobre la mesa, al alcance de la mano de Valeria. La tocó, pero no la abrió. Por alguna razón, supo que allí había piezas de un rompecabezas que no se arman rompiendo, sino esperando. El domingo, Valeria encontró a Alma en el estudio con el cuaderno de canciones. La niña señalaba una página. La nana del Romero. Valeria no supo cantar sin que la voz se le quebrara. A media canción, Alma la miró con una seriedad adulta. «Mamá», susurró, «no quiero que te vayas». Las 4 palabras la atravesaron como una estaca y como un abrazo. Valeria se arrodilló frente a su hija, tomó aire, buscó la voz que a veces se le escondía. «No me voy a ir, lo prometo». Cumplir esa promesa implicó renunciar a un proyecto de expansión en Monterrey que su consejo llevaba un año preparando. Cuando Valeria lo anunció, hubo miradas de pánico y reproches velados. Ella simplemente dijo, «Mi empresa puede esperar». Una vida de 9 años no. Algunos ejecutivos renunciaron, otros se quedaron, quizá por lealtad, quizá por respeto. Por primera vez, Valeria no quiso medir. La madrugada que cambió todo empezó con una llamada. Mateo dormía en el cuarto del personal. El guardia tocó a la puerta con urgencia. Alma había despertado con fiebre y pesadillas. Valeria, descalza y despeinada, cargaba a la niña en brazos. Desesperada. No responde, Mateo. Se pone rígida, tiembla, hablaba atropellada, ya sin el blindaje ni el título. Mateo, con una serenidad que no era frialdad, sino práctica, pidió una toalla húmeda, preparó té de manzanilla con miel, apagó las luces fuertes y dejó solo una lámpara cálida encendida. Le habló a Alma sin tocarla. «Estamos aquí. Nadie te va a levantar. Nadie te va a obligar a dormir. Puedes quedarte despierta con nosotros hasta que la fiebre se canse». Cantó apenas un hilo de la nana del Romero. Valeria, sin darse cuenta, siguió la melodía. La niña dejó de temblar. La fiebre cedió a lo largo de una hora que fue un mar. A las 4 de la mañana, Alma se quedó dormida con la cabeza rozando el borde de la almohada. La mano libres donde 3 dedos tocaban la cuerda azul como si fuera un cable a tierra. Valeria y Mateo se quedaron sentados, espalda con espalda, en el piso, respirando el mismo aire. Ninguno habló. No era silencio incómodo, era pausa. Cuando el amanecer asomó, Valeria dijo sin mirarlo,
No sé qué haré si un día te vas. Mateo cerró los ojos y supo que ya no podía postergar lo que venía. El plot twist se anunció sin trompetas. Entró en la historia con el sonido discreto de una bisagra abriéndose. La caja de madera, aquella con la M grabada, apareció sobre la mesa del comedor con 2 papeles dentro. Uno era de Alma, culpa. El otro, de Mateo, búsqueda. Y debajo, una fotografía vieja, delgada en los bordes, en sepia, de una chica de 15 años con uniforme de secundaria, barriga apenas incipiente, abrazada a otra muchacha. Detrás, a mano, una frase: Casa Hogar Santa Lucía, 2002. Valeria reconoció su propia letra. El mundo hizo clic, como cuando por fin encaja la pieza que no encontrábamos. Recordó aquello que había escondido en lo más profundo. Con 15 años, embarazada, obligada por su madre a entregar al bebé en una casa hogar bajo promesa de un futuro mejor para todos. Recordó firmar sin leer, llorar sin comprender, caminar sin piernas. Recordó no hablar de eso nunca más. Mateo estaba de pie, al otro lado de la mesa, sin saber si avanzar o retroceder. Tenía en la mano un dije gastado, la mitad de un corazón de acero con un B apenas visible. Valeria llevó la mano al cuello por puro instinto. Allí, bajo la blusa, llevaba desde hacía años la otra mitad, con una M casi borrada. No era joya de lujo, era el recuerdo más antiguo que tenía de sí misma. «Me lo dieron cuando salí de la casa hogar», dijo él con voz quedísima. «Me dijeron que ella lo dejó en la cuna. Busqué esa inicial durante años, no para reclamar, solo para entender de dónde vengo. La vi a usted en una foto. Vi su collar. Vine, sin saber qué haría si estaba frente a mí. Y entonces vi a Alma en esa otra foto. Y fue como mirarme en un espejo de niño. No supe qué hacer salvo quedarme y cuidar la tierra. El aire se hizo otra sustancia. Valeria sintió que el piso desaparecía, que el techo se abría en un cielo negro con un colibrí en medio. Había deseado miles de cosas en su vida. Jamás, ni en secreto, se había permitido desear que ese bebé perdido apareciera un día con manos de joven y la llamara madre. No ahora, no así, no cuando el mundo también ardía por otros lugares. Mateo pronunció su nombre como si lo inventara en ese instante. Yo era una niña. Me obligaron. Te busqué cuando pude. Mi madre se detuvo. Ya no era la empresaria que podía con todo. Era una mujer quebrada pero erguida. No te pido perdón, te pido verdad. Toda. Mateo bajó la mirada. Mis papás adoptivos fueron gente buena, dijo. Mi padre murió cuando yo tenía 17. Mi madre, cuando tenía 20. Me dejaron su carpintería. Yo les debo todo, pero siempre sentí que me faltaba una pieza. Cuando me enteré de la casa hogar, fui. Nadie quiso darme tu nombre, solo esa mitad de corazón. Seguí una pista. Llegué a tu foto en una nota de revista. Vine por curiosidad, lo juro. Y luego llegó Alma y... lo demás lo conoces. ¿Por qué? ¿No me lo dijiste el primer día?, preguntó Valeria con una mezcla de rabia y ternura. ¿Por qué me dejaste hablarte como a un empleado? Porque no sabía si era verdad, dijo él. Porque el día que entraste al jardín con esa cara de querer salvar al mundo y no saber cómo salvar a tu hija, supe que si abría la boca podía arruinarlo todo. Primero quería ser útil, luego ya no supe cómo irme. El silencio que siguió no fue cómodo ni cruel. Fue un puente tendido sobre un abismo que pedía ser cruzado sin prisa. Alma, que había seguido la conversación desde el umbral sin que nadie la advirtiera, se acercó sin miedo por primera vez y, sin pedir permiso, tomó la mano de Mateo, la colocó sobre su propia cabeza, justo donde el cabello se abre. Cerró los ojos. Valeria, entendiendo con una claridad que arrancaba las nubes, asintió. No hubo lágrimas histéricas, ni gritos, ni estridencia. Hubo un reconocimiento antiguo, un reencuentro que parecía venir de antes de la vida. En ese instante, la casa dejó de ser mausoleo y volvió a ser hogar, aunque nadie supiera aún qué significaría todo eso al día siguiente. El abogado Urrutia, muy formal, propuso pruebas de ADN, protocolos, documentos, pasos correctos. Valeria dijo que sí a todo. Mateo también, no por desconfianza,
sino porque el mundo necesita papeles para creer lo que el corazón reconoce. Las pruebas tardaron lo que tardan estas cosas. Los días, entre tanto, siguieron con sus ritmos nuevos. Valeria decidió contarle a Alma solo lo que la niña podía sostener. Mateo es familia, dijo, de un modo que ya entenderemos. Alma, que había aprendido en 3 semanas que no decir no es lo mismo que callar, preguntó con una sola palabra: ¿hermano? Mateo rió con los ojos y negó con la cabeza, con delicadeza. Otra palabra, susurró, más rara, pero más bonita. Ya la encontraremos. A la semana, el laboratorio confirmó lo que el jardín ya sabía. Valeria lloró en privado, con el corazón a punto de salirse del cuerpo. Mateo luego llamó a la terraza. Con manos temblorosas juntó los 2 dijes sobre la mesa y los encajó. El corazón quedó completo, con las letras borroneadas y perfectas. Hijo, dijo por primera vez, como quien abre una presa y deja correr el agua hacia los campos. No puedo devolverte los años que te falté. Puedo ofrecerte los que vienen, si quieres. Mateo tragó saliva. No era un quinceañero, no era un niño, era un hombre con cicatrices, pero en ese instante entendió que también tenía derecho a recibir. Quiero, dijo, pero quiero algo más. Valeria contuvo el miedo. Quiero que armemos una casa donde la culpa no mande, continuó él. Que Alma no tenga que hablar cuando no quiera. Que tú puedas decir que tienes miedo sin que te veas menos fuerte. Que yo pueda llamarte mamá sin dejar de honrar a la mujer que me crió. Quiero un lugar donde podamos equivocarnos. Valeria asintió y por primera vez en mucho tiempo se permitió reír. No una carcajada, una risa limpia que despeja. He hecho edificios enteros para otras familias, dijo. Ya es hora de construir la nuestra. La noticia no salió en revistas. Nadie publicó: la magnate reconoce a hijo perdido. No por vergüenza, sino por pudor. La casa se volvió discreta. Adentro, el jardín se llenó de cuerdas de colores, frascos y niños. Porque sí, muy pronto llegaron más. La idea apareció una tarde cualquiera, cuando Mateo encontró 3 mensajes en su celular de madres del barrio preguntando por ese método del círculo, del que alguien les habló. Valeria, que siempre fue veloz con los números, sacó cuentas, habló con abogados, adaptó la casita de huéspedes, contrató a 2 terapeutas expertos en danza y arte. Nació la Casa de las Cuerdas, un centro de acompañamiento emocional gratuito para niñas y niños que habían pasado por pérdidas, sin certificados rimbombantes, sin clínicas blancas, solo jardín, cuerdas, canciones, tierra, tiempo. El día de la inauguración, Alma cortó el listón con Mateo sosteniéndole la mano. No hablaba, aún en público, pero trazó 3 nudos en una cuerda verde y los colgó del naranjo. En una pizarra, alguien escribió: «Bienvenidos a un lugar donde no se apura el dolor». Valeria, ante una decena de familias, tomó la palabra con esa voz que en los salones de juntas cerraba acuerdos millonarios, y dijo otra cosa: «Cuando el mundo se rompió en esta casa, intenté repararlo con dinero. No funcionó. Vinieron otros lenguajes, la tierra, las canciones, el viento, la paciencia, y vino un hijo que no sabía que tenía, a enseñarnos que el amor no entra por la puerta que el orgullo abre, sino por la rendija que deja el miedo cuando por fin respiramos. Si este lugar les ayuda un poco, ya habremos ganado». La primera semana fue torpe y hermosa. Un niño que había dejado de dormir se quedó a pintar piedras hasta las 9. Una adolescente con ataques de pánico descubrió que podía calmarse atando y desatando el mismo nudo durante 20 minutos. Una pequeña, como Alma, dijo su primera palabra después de meses: luz. No faltaron las pruebas. Un periodista insistente se enteró de la conexión entre Valeria y Mateo y quiso contar la historia. La tentación de desmentir fue grande, pero esta vez eligieron algo distinto: la verdad sin espectáculo. Concedieron una entrevista sobria. No hablaron de cifras ni de escándalos. Hablaron de una palabra: reparación. La entrevista salió un domingo. En lugar de un ataque, llegó una oleada de mensajes de madres y padres. Gracias por decir que también sienten miedo. Gracias por no tener soluciones mágicas. Gracias por no forzar a hablar. Y llegaron otras preguntas.
¿Cómo se hace una cuerda? ¿Qué flores ayudan? ¿Cómo se aprende a esperar? Valeria, que se sabía eficiente pero no sabía si era buena, empezó a sentirse útil de otra manera. Su empresa siguió, sí, pero a otro ritmo. Dejó de medirse por contratos. Empezó a medirse por tardes. Mateo, por su parte, abrió de nuevo la carpintería de sus padres adoptivos con otro propósito: construir mesas bajitas, cajas para secretos, campanas de viento con maderas recuperadas y enseñarle a adolescentes a hacerlas. Descubrió que la belleza de un objeto no era su precio ni su perfección, sino la historia que podía sostener. Alma tuvo una recaída en noviembre. Un ruido de sirenas encendió de nuevo los monstruos del miedo. Volvió a cerrar la boca 3 días. Esta vez, ninguno entró en pánico. Volvieron al círculo. Ataron un listón negro junto a uno amarillo. La niña pidió, con la mano, dormir en el cuarto de Valeria. Todas esas noches la madre le peinó el cabello con paciencia. A la 4ª mañana, Alma bajó al jardín y dijo 2 palabras seguidas mirando a Mateo. Buenos días. No hubo aplausos. Hubo sonrisas que caben en el pecho. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete para más relatos que sanan el corazón. Seguimos. Un año después de aquella tarde en que Valeria llegó antes de tiempo, la casa celebró un ritual. Invitaron a las familias de la casa de las cuerdas, encendieron farolitos, sirvieron atole y pan de elote. En el centro del jardín, sobre una mesa de madera, pusieron la caja con la M. No la abrieron. La dejaron ahí, no como un relicario, sino como una promesa. Los secretos pesan menos cuando no están solos. Valeria tomó el micrófono. No lo necesitaba. Su voz ya alcanzaba. Hace un año exacto vi a mi hija pronunciar una palabra frente a un jardinero. Pensé que me estaban robando algo. Hoy sé que me lo estaban devolviendo. Buscó con la mirada a Mateo. Hijo, llegaste a esta casa disfrazado de oficio. Te quedaste con tu nombre verdadero. Me regalaste otra forma de ser madre. Gracias por perdonar lo que ninguna de las dos fuimos capaces de elegir entonces. Gracias por elegirnos ahora. Mateo, que no era afecto a hablar en público, tomó aire. Yo vine a buscar una inicial en un collar. Me voy. Se detuvo. No, no me voy. Me quedo con 2. BM. Valeria y Mateo. Madre e hijo. Y con una tercera. A. De Alma. Porque tú, hermanita, rara, así la llamaba cuando se reían. Nos diste el ritmo. Se inclinó hacia ella. ¿Quieres decir algo? Alma se acercó, tomándole el micrófono con manos seguras. Miró al grupo de niños y niñas que colgaban de las cuerdas como si fueran lianas de una selva segura, y dijo: no hay prisa. Aquí se puede respirar. Quien no lloró ese día, al menos aprendió a tragar bonito. La noche cerró con las campanas de viento tocando una música que no estaba en ninguna partitura. El naranjo, lleno de cuerdas, parecía un árbol de deseos cumplidos y por cumplir. El jardín, ese mismo que hace un año era un cuadro caro colgado en una pared, era ahora un pulmón. 2 años después, la Casa de las Cuerdas abrió su tercer espacio en un barrio de Iztapalapa. No había mármol, no había espejos de agua, no hacían falta. Había tierra, niños, listones. Mateo entrenaba a jóvenes para replicar el método del círculo en patios de escuelas públicas. Valeria creó un fideicomiso para que el proyecto no dependiera de su fortuna personal y pudiera sobrevivirle. Alma, con 11 años, se convirtió en la embajadora más pequeña del programa. No hablaba en escenarios. Enseñaba a hacer el nudo del deseo y el nudo del miedo. Ese era su discurso. Ese era su milagro. La prensa insistió en llamar a todo aquello filantropía. Valeria prefería otra palabra: familia extendida. La última escena regresó, como debía, al principio. Una tarde de julio, cielo de tormenta, olor a tierra mojada. Valeria llegó a casa antes de tiempo y volvió a ver desde el ventanal algo que le detuvo el mundo. Alma y Mateo jugaban en el círculo, pero ahora no estaban solos. 3 niños nuevos reían a carcajadas con ellos, atando una cuerda larguísima que cruzaba el jardín de punta a punta. Valeria salió sin esconderse, caminó hacia el naranjo, se detuvo debajo de las cuerdas
y por primera vez en mucho tiempo levantó los brazos al cielo. Mateo, empapado de luz, le sonrió con esa sonrisa suya que tiene poco de dientes y mucho de ojos. «Mamá», dijo él sin micrófonos ni ceremonias, «ven, hoy tú haces el último nudo». Valeria tomó la cuerda, hizo un lazo torpe y hermoso, y lo apretó con los dedos que solían sostener plumas fuente para firmar contratos. Mientras el viento tocaba las campanas y los farolitos de papel temblaban, Alma se acercó a su madre, le puso el peluche de colibrí en las manos, y como quien dicta una sentencia que libera, murmuró: «Gracias por llegar temprano». Ese día, la millonaria no pensó en números, pensó en el reloj como en un animal que al fin se había echado a dormir a sus pies, porque a veces los milagros empiezan con una puerta que se abre una hora antes y terminan con un jardín lleno de cuerdas donde los finales no existen, solo comienzos que saben a tierra húmeda y a promesa. Si esta historia te tocó el corazón, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez un gesto de paciencia cambió tu vida? ¿Crees que la esperanza se cultiva como una planta? Dale like si piensas que ningún niño debería cargar solo con su dolor. Suscríbete para más historias que curan desde adentro. Comparte con quien necesite escuchar que no hay prisa. Y recuerda, las familias también se tejen con cuerdas invisibles que el amor aprende a nombrar.